al Rey de Reyes y Señor de Señores, como que comieron arroz y habichuela. Un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, que Dios lo bendiga. Que Dios les siga bendiciendo más. ¿Cómo están alegres en esta noche? ¿Todos están preparados para escuchar palabra de Dios en esta noche? Pues si están preparados ahí mismo, donde están de pie, pues vayan conmigo a la Biblia. San Juan capítulo 9. Aleluya. Gloria a Dios. Alma mía. Alábale que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. San Juan capítulo 9. Bendito sea el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Lo tienen? Pues la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo primeramente capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Otros: a él se parece. Y él decía: Yo soy. Ahí mismo en el versículo 13 vamos, del 13 al 16. Dice: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Versículo 24 ahora. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El 35 ahora. Y terminamos el 41. Oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándolo le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues lo has visto, el que habla contigo ese es. Y él dijo: Creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: Si fuerais ciegos no tendrías pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Dios bendiga la palabra de Dios. Parto que me dirijan en oración. Padre bueno, Señor, la palabra, Señor. El siervo que va a explicar la palabra, Señor, te pedimos que tú consigas, que tú lo unjas, lo uses para la gloria de tu nombre, Señor. Úngelo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor.
Pónganse de pie lo que se está. Ahora el hermano que quede al lado. Póngase de este lado de frente hacia allá. Todo el mundo de frente hacia allá. Ustedes de frente hacia acá. Y ustedes de frente hacia allá. Ahora que le quede el frente, denle un masajito en la espalda. Un masajito santo. Dígale, ¿está preparado para escuchar la palabra de Dios? Dile, es tiempo de que veas. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Estuvimos leyendo el capítulo 9 de Juan, como título dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Como ustedes estuvieron leyendo y escuchando, había un problema cuando Cristo fue a sanar a ese ciego de nacimiento. Pero si nos vamos un poquito más atrás, vamos a explicar sobre los fariseos y los escribas y las personas que se estaban oponiendo a ese milagro. Lo que eran los maestros de la ley en ese momento, lo que eran los fariseos, lo que eran los escribas y las personas que eran eruditos y estudiaban la palabra de Dios. Ellos hacían y tenían una influencia terrible ante los judíos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque eran personas que conocían al dedillo, conocían detenidamente lo que era la palabra de Dios. Eran maestros de la ley, eran escribas. Por ejemplo, los escribas eran las personas que se encargaban de transcribir y de reescribir la palabra de Dios. En ese tiempo no había como ahora, que había una fotocopia, usted la abría, ponía la hoja, la cerraba, le daba estar y ahí estaba la fotocopia, ¿no? En ese tiempo no, en ese tiempo había que pasar la Biblia a mano. Y los escribas eran los encargados de transcribir esos escritos. Y cuando usted hace algo todos los días, eso ya usted se lo aprende y se sabe la cosa de memoria. Eso eran los escribas. Y los demás conocían la palabra de Dios al dedillo, se la sabían. Y eran maestros de la ley. Y tenían una influencia terrible ante los judíos. Es decir, que cuando ellos decían algo, ellos le hacían caso. Es decir, que cuando ellos querían saber algo sobre la ley, sobre el Antiguo Testamento, iban a donde los maestros de la ley, iban hacia donde los escribas, a preguntar y a saber su opinión. Es decir, que ellos tenían una influencia ante lo que eran los judíos. Muchas personas los respetaban a ellos. Muchas personas le daban un privilegio terrible a ellos. Y se le hacía difícil a los maestros de la ley, después de tener tanto tiempo trabajando en el templo, después de tener tanto tiempo enseñando la palabra de Dios, después de tener tanto tiempo y tanto privilegio enseñando la palabra y viviendo de eso, dejarlo. Y se le hacía difícil a ellos. Y los maestros de la ley ponían cargas a los judíos de que ellos mismos no podrían llevar. Ellos cogían la ley y sacaban leyes y hacían liturgias que ellos no podían llevar. Cogieron el sábado y lo llevaron hacia el extremo y ponían cosas que el pueblo no podía llevar, pero el pueblo lo hacía. Un ejemplo: si alguno del pueblo tenía una oveja y se le caía en un hoyo, tiene que dejarlo ahí, no podía hacer nada. Es sábado, no puedo hacer nada, tengo que dejarlo ahí. Pero si era un maestro de la ley, si era un escriba y se le caía su oveja, le decían a su siervo: oye, la oveja, oye, que se va a morir ahí, sácame. Porque ellos eran los maestros de la ley. Tenían privilegios que los judíos no tenían. Aleluya. Pero cuando vino Jesús, hubo un problema con ellos entre Jesús. Porque cuando ellos veían a Jesús que enseñaba en la sinagoga, que enseñaba en diferentes